Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios primeramente de poder estar en este lugar. Gloria a Jesús, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. En esta hora, gloria a Dios, quiero leer una porción de la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5, gloria a Jesús, al 11. Bendito sea el Señor. Quiero leer esta porción de la palabra de Dios en esta hermosa hora. Bendito sea Dios. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bendito sea el Señor. En esta hermosa hora, bendito sea el Señor. Aleluya, estamos en este lugar. Vamos a hacer una corta oración. Bendito sea el Señor. Hay un estudio maravilloso en esta hermosa hora. Bendito sea el Señor. Yo espero en el Señor que usted sea edificado y que pongamos nuestra mirada en Cristo. Bendito sea el Señor. Yo sé que estamos pasando, amén, en estos tiempos difíciles, pero confiamos en el Señor, que el Señor, aleluya, un día no muy lejano nos volverá, gloria a Dios, a reunir para que juntos y unidos podamos darle la gloria y la honra a Él. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una corta oración. Padre Celestial, en esta hermosa hora te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad, Dios mío, en que nos has permitido ver este hermoso día, Señor. Oh, bendito sea Dios. Gracias, mi Jesús. Aleluya. Señor, gracias por todas las cosas que nos has permitido hacer, Dios mío. Señor, en esta hora, Señor, esa palabra, Señor, que va a ser hablada, Dios mío, administrada, Señor, que tú, Señor, la lleves hasta lo más profundo de nuestros corazones, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te doy en esta hermosa hora, en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Así es que, hermanos, bendito sea el Señor en esta hermosa hora. Yo paso a la parte de nuestro hermano maestro de la escuela dominical, y que él nos estará enseñando la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios por el gran privilegio de estar aquí con ustedes una vez más. Vamos a continuar tratando de enseñar la palabra de Dios. La última vez estamos hablando sobre la iglesia y estamos hablando de teología sistemática, pero creo que en este momento, mirando cómo todo está sucediendo, creo que sería bueno de estudiar un libro de la Biblia. Y vamos a estudiar el libro de Efesios, capítulo 1. Si gustan abrir sus Biblias en este momento, al libro de Efesios, vamos a leer desde el versículo 1 al 6, el primer capítulo de Efesios. Y antes de comenzar de leer la palabra de Dios, quiero que dar una introducción de qué se está tratando del libro de Efesios. Mientras estemos trabajando y leyendo libro de Efesios, vamos a explicar ciertos temas que surgen en el libro de Efesios. Hay muchas cosas que debemos de desempacar, pero la primera cosa que vamos a entender que Pablo comienza el libro de Efesios dando gloria a Dios. Y con eso también va a tratar de contestar una pregunta que está en la mente de Pablo, la pregunta es la razón por qué estamos aquí. Y creo que es una pregunta adecuada para que podamos pensar un poco y meditar lo que está en la palabra de Dios. Tenemos muchos deseos en nuestras vidas, y aunque es bueno tenerlos,
Pero sobre todo eso, la pregunta más importante es ¿por qué estamos aquí? Y creo que Pablo nos da la respuesta aquí, comenzando al libro de Efesios capítulo 1, versículo 1 al 6. El modo de que vamos a estar estudiando el libro de Efesios va a ser versículo por versículo, y vamos a tratar de mirar qué está allí en las Escrituras. Comenzando primero que la iglesia de Éfeso es una ciudad que por primero era parte griega, y después cuando vinieron los romanos ellos conquistaron, y ahí es donde estamos el contexto al momento. Pero debemos entender también que esta porción de las Escrituras vamos a mirar que había ciertos elementos que se va a mezclar con lo que era de antes hasta hoy en día, y también hay muchas aplicaciones que debemos de mirar. Otra vez vamos al libro de Efesios capítulo 1 versículo 1 al 6, y también tomando en cuenta que Pablo estaba aquí, y dice el libro de Hechos capítulo 20 que Pablo estaba allí enseñando por 3 años. Sabemos que esta iglesia sí estaba ya muy fundada en la enseñanza de los apóstoles, y en esta hora vamos a tratar de mirar lo que Dios ha hablado por medio de Pablo a la iglesia y a nuestras vidas también. Efesios capítulo 1 versículo 1 al 6, y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Y vamos a comenzar nuestro estudio. En primer lugar, debemos de tomar en cuenta, va a haber diferentes referencias que podemos mirar durante la Biblia. Miramos que en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, nos enseña que Éfeso era una iglesia que sabía cuando había un falso apóstol o no. Y en otras palabras, ellos estaban listos para testear los espíritus, podemos decir, y saber si era un falso apóstol o no. Y debemos de tener en cuenta de eso, porque aquí Pablo comienza con esa declaración. Dice, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. En otras palabras, comienza Pablo a decir que esta declaración, o esto lo que voy a decir, es inspirada por parte de Dios. Y todo lo que se va a decir es porque era la voluntad de Dios que yo fuera un apóstol. Y cuando dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, se está refiriendo en primer lugar que Él es un representante de Cristo, y debemos de entenderlo así, porque sigue diciendo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y debemos de entender que hay diferentes elementos aquí en esta porción de este versículo, de versículo 1. Cuando dice a los santos y fieles, debemos entender en primer lugar que si una persona es una persona santa, también va a ser una persona fiel, una persona que tiene fe en Cristo Jesús. Y los dos no pueden ser apartados. Una persona puede tener conocimiento de la Biblia y todo eso, pero realmente no significa que va a tener fe en Cristo Jesús. Eso es porque es bien importante que si una persona es una persona santa, o en otras palabras, que una persona es apartada para Dios, va a ser también fiel a Cristo Jesús. Son dos cosas que van juntos, y debemos de mirar que eso es una parte importante de cuando comienza Pablo a dirigirse a creyentes. Y también nosotros debemos entenderlo así. Si nosotros somos fieles a Jesucristo, nuestras vidas va a reflejar santidad delante de Dios.
y podemos hablar más de qué significa la santificación del creyente, pero aquí donde Pablo declara eso. Se está dirigiendo a personas que son llamadas desde la oscuridad y fueron traídos a lo que es la luz de Jesucristo. Y eso es porque Pablo ahí comienza a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Gracia y paz a vosotros. Y cada vez cuando las epístolas o cada carta que es escrita, cuando comienza gracia y paz a vosotros, es una introducción cómo se comienza una carta de aquellos entonces. Y sigue diciendo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a analizar versículos 3 al 6. Y es bien importante de mirar a quién se está refiriendo. Amén. So, lo voy a dirigir. Por una parte se está refiriendo al Dios Padre y también al Señor Jesucristo. Y no debemos de confundir a quién se está refiriéndose. Pero otra vez, tomando en mente, la pregunta que vamos a tratar de contestar es la razón por qué estamos aquí en este mundo. Amén. So, versículo 3. Comienza Pablo así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón por qué comienza ahí es porque la emoción de Pablo que tiene en su corazón entiende y su reacción natural es dar gloria a Dios. Y lo hace así porque también para reflejar que lo que él ha entendido de todo lo que ha sucedido hasta este momento, debemos dar gloria a Dios en todo. Eso es porque Pablo dice, comienza ahí versículo 10, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. So, se está refiriendo primero del Padre y después al Señor Jesucristo. Y cuando vamos a leer esos 4 versículos, debemos de ver una pausa en cada uno. Hay un resultado de todo eso. Pablo dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice eso? Es porque Él nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y si lo podemos poner y mirarlo y pensarlo un poco, ¿se recuerda cuando el Señor Jesús le dijeron que va a preparar moradas para nosotros? En un sentido ya están preparadas. Ahora la cosa es que esperar hasta que el día nos llame a su presencia. Y miramos que Pablo aquí entiende eso y está dando gloria a Dios y le está bendiciendo a esta carta en un sentido de declarar que de todo lo que podemos dar gloria y gracias a Dios, primero comienza con esto, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No es aparte de Cristo, sino siempre va a estar en Cristo. Todo fue hecho por medio de Cristo Jesús. Y sigue diciendo, y aquí es donde vamos a tratar de desempacar ciertos elementos. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y después vamos a analizar esa parte. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La pregunta ahora es, ¿quién nos escogió? Y es el Señor Padre. Nos escogió en Él, que se refiere al Señor Jesús. Y miramos, los dos están allí jugando un gran papel. Miramos que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Y qué se refiere a eso? Se refiere que en nuestras vidas no hay coincidencias. Todo fue ya planeado de parte de Dios. Y podemos hablar de muchas cosas filosóficas y que vienen a nuestras mentes cuando aprendemos que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero aunque podemos quebrar nuestras cabezas pensando eso, nos debe de dar consuelo a nuestros corazones en momentos más difíciles que estamos pasando.
Porque si nos da consuelo, nos podemos dar respuesta a la razón por qué estamos aquí, y es porque Él nos escogió. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos escogió? Un teólogo una vez dijo que le preguntaron, ¿por qué hay muchas cosas difíciles de interpretar en la Biblia? Y dijo que también se me hace muchas cosas difíciles de interpretar en la Biblia también, pero una de las más cosas que se me hace difícil es ¿por qué el Dios dio a su Hijo a morir por mí? Y dice, yo no puedo contestar y no puedo entender eso. Porque si realmente entendemos eso, si realmente hemos reflejado un poco por qué Dios va a dar a su Hijo a morir por una persona como yo, o ustedes, sabiendo nuestra condición delante del Padre, que somos pecadores, la doctrina más difícil de entender es el amor de Dios, porque a veces no lo podemos comprender. ¿Por qué Dios dio su Hijo para nosotros? Pero la respuesta de que Pablo da aquí es que Él, Dios Padre, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes que Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, antes de todo eso ya estaba en mente usted y yo. Como creyentes en Cristo Jesús, eso nos debe dar consuelo a nuestras vidas. Y le está dando consuelo a estos creyentes también. La segunda parte del versículo 4 es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué nos escogió antes de la fundación del mundo? Es porque para un día estemos delante de su presencia sin mancha y fuésemos santos. Ahora, la palabra santo aquí y también más anterior cuando dice a los santos, se está usando en diferentes contextos. Cuando dice para que fuésemos santos y sin mancha de Él, es para que estemos limpios y sin arrugas en nuestras vidas. Y cuando dice eso es porque somos pecadores. Ya estando aquí en este mundo, lamentablemente somos pecadores. Y he dicho esto en la iglesia y los hermanos saben muy bien cómo sabemos que somos pecadores. Es cuando estamos delante de la santidad de Dios y reflejamos quién es Él y saber que Él requiere y demanda santidad de nosotros. Sabemos que no lo podemos hacer. Y es la realidad. Pero en el plan de Dios, en la mente de Dios Padre, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que nosotros un día podamos ser santos y sin manchas delante de Él. Porque sin la santidad nadie podrá mirar a Dios. Sin eso no podemos... los detalles son bien importantes. Primero dice que no vamos a entrar al reino de Dios. Y después más adelante dice, ni vamos a si nos vamos a entrar, la razón es por qué. Es porque somos pecadores, no somos limpios. Y debemos ser personas limpias delante de Él. Ahora, podemos hablar más y más de la santidad, pero eso es algo de importante, de que debemos de mirar y reflejar. Él nos escogió antes de la fundación del mundo por el único propósito para que nosotros fuéramos santos y sin mancha delante de Él, del Dios Padre. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora, el otro elemento aquí es el amor de Dios. Y se recuerda que dije que la doctrina más difícil de entender es el amor de Dios. Y la respuesta es aquí, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de adopción de hijos, es algo que debemos de tomar en serio y pensarlo un poco. Porque cuando hablamos de la adopción es algo que debemos de reflejar un poco. Porque si somos
más adelante dice que somos por naturaleza hijos de desobediencia. No podemos tener el privilegio de orar al Padre y decir a Dios Padre, Padre. No podemos tener ese privilegio. No podemos tener el anhelo de decirle que a Dios ayúdame, o Dios Padre ayúdame. La razón que podemos hacer eso es por medio del Señor Jesucristo. Y es porque en amor Dios Padre nos predestinó antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. Y si entendemos eso, debemos de no ser orgullosos en nuestras vidas, en decir que yo soy más sabio que esta persona al lado de mí porque yo acepté al Señor y Él no. Al contrario, nos debe de humillar nuestros corazones y ponernos de rodillas delante de Dios Padre y decir que gracias a Dios que Él nos predestinó y por la única razón para adoptarnos, para que nosotros podamos ser hijos de Él. Y eso es bien importante. No lo hizo porque era algo en mí que encontró que quería que yo sea su hijo. A lo contrario, en primer lugar, no, en un sentido, yo no estoy aquí. Se comienza con Dios trabajando, comienza con Dios actuando. Y aquí está demostrando el amor de Dios hacia nosotros. Y esa es la primera parte de este versículo 5, que en amor Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y estamos mirando el patrón de cómo Pablo está aquí trabajando. Viene primero el Dios Padre y después hace algo el Dios Padre y después la razón es porque por medio de Jesucristo. Y también lo hizo versículo 4, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice, nos escogió en Él, que se refiere al Señor Jesucristo. Y ahora el versículo 5 también lo hace otra vez, en amor, refiriéndose del Dios Padre, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y la segunda parte de eso dice, según el puro afecto de su voluntad. Hay otro elemento aquí que está trabajando. El primero fue su amor, ahora es su voluntad. A veces deseamos muchas cosas en nuestras vidas, y es bueno a veces desear. Pero una de las cosas que he aprendido a estudiar en la Biblia, en Juan capítulo 17, cuando el Señor Jesús estaba orando hacia el Padre, dijo, yo deseo que un día ellos estén con nosotros. Ese deseo es un deseo más alto, más perfecto, más puro que nosotros podemos leer en la Biblia. Porque a veces nuestros deseos no son parte de la voluntad de Dios, aunque a veces podemos decir, declaramos esto. Pero miramos aquí, versículo 5, que Él nos predestinó no porque había otra vez algo en nosotros o porque yo le pedí que me hiciera un hijo. A lo contrario, el versículo es bien claro, según el puro afecto de su voluntad. Y esta voluntad se refiere de Dios Padre. Es por su voluntad y por su amor que nos amó y nos escogió en Cristo Jesús para que fuésemos hijos de Él. ¿Y por qué cree que cuando comenzamos aquí en el libro de Efesios, miramos que el versículo dice a los santos y fieles en Cristo Jesús? Esos santos y fieles que se está refiriendo, ellos ya tienen estas bendiciones que Pablo está refiriéndose desde el versículo 3 al 5. La pregunta otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? O la razón por qué estamos aquí. Es porque era la voluntad de Dios. Otra vez, no hay coincidencias en la vida del cristiano. A veces pensamos que sí, pero a veces no. Debemos de entender y recordar que si Dios es un Dios
soberano, en otras palabras, que tiene todo en control. No hay sorpresas para Él que le puede escapar su vista. A veces nos ponemos un poquito sabios en decir, yo lo puedo hacer. A veces Dios permite que cosas sucedan, pero otra vez debemos entender que todo fue por parte de su voluntad. Y la razón por qué estamos aquí en hora como creyentes, como hijos, y podemos hablarle y orar a Dios, es porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y muchos creyentes tienen diferentes historias, tienen diferentes testimonios que pueden decir. A veces unos son más peores que otros. Pero delante de todo eso, atrás de todo eso, es Dios trabajando en sus vidas. Está trabajando en mi vida y está trabajando en la vida de ustedes también. Y para concluir, versículo 6. Nos predestinó para ser hijos por medio de su voluntad. Versículo 6 dice así: para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y detrás de todo esto debemos entender que el propósito que nosotros tenemos aquí en esta vida, aunque nosotros podemos tener muchos propósitos, unos planean hacer diferentes cosas en sus vidas, y eso es bueno. Pero delante de todo eso, cada creyente, el único propósito que tenemos aquí en esta vida es dar gloria a Dios y disfrutar de Él. Y debe de fluir naturalmente de nuestras vidas. Porque si no está fluyendo naturalmente en nuestras vidas, debemos de sobreanalizar nuestra condición espiritual. Y eso es porque Pablo comienza aquí dando gloria a Dios. Es porque comienza el versículo 10 diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, cuando dice gracia es una palabra que debemos de mirar y tomar en serio. Gracia es algo dado a nosotros que no lo merecemos. Y es algo que cuando no pensamos, más adelante vamos a mirar esa palabra gracia otra vez. Pero si otra vez no fue nada en mí, o si yo sea más inteligente o más perfecta persona, o la más buena persona entre la multitud de personas que Dios me escogió, para nada, no fue por eso. Nos escogió por causa de gracia. Y más adelante vamos a mirar que Él nos salvó por gracia. No lo merecemos, siendo pecadores, sabiendo que nosotros no tenemos esperanza sin Cristo, sabiendo nuestra condición como pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Entendemos y debemos entender que si no fuera por gracia, no estaríamos nosotros aquí. Y eso es porque creo que cuando leemos todo el libro de Efesios, vamos a encontrar diferentes elementos que nos puede ayudar más y más a entender la palabra de Dios. Y eso es porque Pablo comienza así. Comienza declarando que el trabajo que Dios Padre hizo, y el resultado, y lo hizo por medio de Jesucristo, siempre va a estar allí jugando durante todo este libro de Efesios. Y otra vez, la pregunta que estábamos tratando de contestar, y creo que Pablo lo contestó bien. Ante nuestras vidas en Cristo, en Dios, vamos a mirar y vamos a caer a veces en lugares muy, muy, muy profundos, que a veces entendemos que Dios no nos va a escuchar. Pero podemos decir como el salmista: oh Dios, inclina tu oído y escucha mi oración. Y nosotros podemos hacerlo porque tenemos el privilegio de ser adoptados hijos por medio de Jesucristo y declarar Abba Padre a Él.
Y para concluir, vamos a terminar ahí. Si Dios permite, vamos a continuar, y para el próximo estudio vamos a mirar versículos 7 al 14, y hay mucho que podemos hablar ahí. Pero en esta introducción, la pregunta aquí otra vez, la razón por qué estamos aquí, no es por nuestra sabiduría o nuestra inteligencia o porque somos más rápido que otras personas, para nada. Todo es porque parte de Dios. Todas las cosas que suceden en nuestras vidas como creyentes es permitido por Dios, y a veces se nos olvida eso, pero cada vez debemos entender que todo esto debemos dar gloria a Dios en las buenas y las malas. A veces en las buenas se hace más fácil, pero a veces se nos hace un poquito difícil en las malas. Pero durante nuestro tiempo estamos aquí estudiando el libro de Efesios, y creo que va a ser una edificación para nuestras vidas. Vamos a entender, en cualquier momento vamos a dar gloria a Dios, porque Él se lo merece por todo lo que Él ha hecho a nosotros, aunque no lo merecemos. Y así le doy gracias a Dios por este gran privilegio de estar aquí con ustedes. Otra vez, si Dios permite, para la próxima lección que vamos a estar dando, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 7 al 14. Y otra vez vamos a estar tratando de enseñarlo versículo por versículo y tratando de desempacar todo lo que está escrito allí en la palabra de Dios. Y con esto quiero orar un poco. Amén. Eso quería decir, incline su rostro, pero si quiere inclinar su rostro. Padre, te damos gracias en esta hora por darnos el gran privilegio de estar aquí una vez más leyendo tu palabra. Entendemos y miramos las glorias que tú has dado a nosotros, y podemos entender que detrás de todo eso tú has trabajado en nuestras vidas a veces se siente como que no. Fortalézcanos nuestros corazones cada día más, y haznos entender que fuimos escogidos para Él por medio de tu Hijo. Y durante estos días que estemos aquí, hasta que tú nos llames a tu presencia, nunca nos dejes solos. Pero que esta palabra sea un consuelo para nuestros corazones, no simplemente para mí, sino para todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y que tú estés con ellos en todos momentos, en los momentos más difíciles, en los momentos que se sienten más abandonados, que tú estés con ellos. Y siempre te lo pedimos en el nombre del Señor y el Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Le doy gracias a Dios por este gran privilegio de estar aquí con ustedes, y de paso de parte a nuestro hermano pastor para concluir esta lección. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Amén, hermano. Damos gracias a Dios por la palabra de Dios que fue expuesta en esta hermosa hora. Bendito sea el Señor. Así es que linda es la palabra de Dios. Ayer también estuvimos oyendo algo que Dios me dio, que el que nos llamó es Dios, el que nos escogió. Igualmente hoy, bendito sea el Señor, la lectura que nos enseñó nuestro hermano, bendito sea el Señor. Debemos de tener esa confianza y ese creer, esa fe, que el que nos escogió fue el Señor, fue el Padre Celestial, y por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos llegar hacia Él. Amén. En esta hermosa hora, hermanos, bendito sea el Señor. Oremos, hermano, para que pronto estemos reunidos dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para despedirnos, no de la presencia de Dios, sino de este servicio que hemos llevado a cabo. Bendito sea el Señor. Padre Celestial, en esta hermosa hora te damos gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, mira a mis hermanos, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, Señor, en esta hermosa hora, Señor, te pido, Señor, que tú los bendigas donde quiera que ellos estén, a través, Dios mío, aleluya, de este, Dios mío, mensaje, a través de esta
redes social, Dios mío, bendícelos, tócalos, Padre, si están, Dios mío, enfermos, sánalos para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Gracias. Despídenos no de tu presencia, sino de este momento en que hemos, Dios mío, llevado a cabo tu palabra, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así es que, hermanos, Dios les bendiga, bendito sea el Señor y hasta pronto. Amén.